Muy bien, mis hermanos, muy buenas noches. ¿Estamos? No se me duerma ninguno. Es media horita terminamos. Bueno, nos ponemos un poquitito de vuelta en el tema, como hacemos siempre, brevemente, la carta a los hebreos, dirigida a un grupo de hermanos judíos que habían seguido al Señor y a causa de eso lo habían perdido todo. La Biblia dice que aún el despojo de sus bienes, ellos lo sufrieron con gozo, fueron despojados de las cosas que tenían, fueron echados de sus familias por abrazar la fe en Jesucristo, fueron echados del templo, fueron echados de la vida social, laboral, realmente eran, humanamente hablando, parias y encima perseguidos, se los perseguía por su fe. Una situación bastante complicada, ¿no? Siempre hay que intentar ponerse en los zapatos de lo que estamos leyendo, imaginarse lo que es estar en una situación así, haber perdido la familia, porque lo daban por muerto, haber perdido la vida social, la vida religiosa, el trabajo, ¿qué más falta perder? Queda la salud, pero queda el Señor. Y toda la carta esta de Hebreos está trayéndole la palabra de Dios, diciéndole que no es que ellos no solamente que no habían perdido, sino que lo que tenían hoy era mucho mejor. Pero estamos hablando de 2000 años de lo mismo, 2000 años de sacrificios, 2000 años de la ley de Moisés, los grandes referentes. Y acá el libro de Hebreos dice que el Señor es más que Moisés. Y el Señor es más que los ángeles. Para ellos era muy importante toda la enseñanza angelical, que lo sigue siendo hasta el día de hoy. Y así le va diciendo una y otra vez que el Señor es mejor, tratando de alentarlos. Bueno, la otra vez vimos que brevemente le decía que era mejor, que el sumo sacerdote era mejor sumo sacerdote que todos aquellos que fueron pasando a lo largo de la historia, buenos y malos. El Señor era mejor porque se podía compadecer de las personas. Y no siempre los sumos sacerdotes se compadecían de las personas, algunos eran realmente impíos. Pero el Señor no solamente que nos entiende, sino que también se compadece, padece juntamente con nosotros nuestros dolores. Ahí en Deuteronomio 32 dice la Biblia, hablando del pueblo de Israel y el Señor, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y como decía un escritor hace muchos años, en ningún lugar se siente más el dolor humano que en el propio cielo. A veces nos parece que los humanos estamos perdidos y estamos abandonados, pero en toda angustia de ellos, hermanos, el Señor ha sido angustiado y los ha acompañado. Tienen un mejor pacto, porque este pacto es unilateral, ya no depende de la fidelidad de ellos, porque todos los pactos que dependieron de la fidelidad del hombre se rompieron todos. Por eso decíamos que hay dos palabras para nosotros que nos están casi vedadas, ¿no? El siempre y el nunca. Y bueno, gracias a Dios por el Señor. Él es un mejor pacto, depende solamente de la sangre que Él derramó, sus promesas, mejores promesas, porque tienen que ver con la eternidad. Las de ellos tenían que ver con lo terrenal, un pedazo de tierra. Para ellos era muy importante la tierra. Nosotros tenemos una mirada celestial. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Pablo, de donde también esperamos al Salvador. Bueno, sí, acá ocupamos un lugar de tierra, pero esto es totalmente temporal. No es la meta de la iglesia la tierra, la meta de la iglesia es el cielo. También dice que había un mejor tabernáculo, que no era el que estuvo en el desierto, que no era el que estuvo después en el templo, era el mismo Señor que entró en el cielo, en el tabernáculo en el cielo, para presentarse por nosotros ante Dios. Bueno, hermano, todo esto tiene que ver con la fe, porque esto está dicho, pero yo me pongo en la piel de esta gente, ¿no? Pero no es que yo lo perdí todo. Como le dijo alguna vez Pedro, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Y a nosotros qué? Pedro tenía esposa, tal vez tuviese hijos, no lo dice la Biblia, pero tal vez los tendría. Y por seguir al Señor dejaron todo. Juan y Jacobo dejaron al padre, la barca, la estabilidad económica que daba la pesca, muchas cosas. Y a veces se habrán encontrado solos, y no solamente solos, se habrán encontrado perseguidos, en dificultades, se habrán visto ahí en la tempestad estando solos, y el Señor no venía, había quedado en tierra. Tantas situaciones donde solamente nos puede sostener la fe en lo que Dios dice. Por eso es muy importante, hermano, que la fe la pongamos en lo que está escrito, no en lo que nosotros sentimos, porque nosotros hoy sentimos una cosa, mañana probablemente sintamos otra. Por eso la fe tiene que estar puesta en lo que está escrito. ¿Qué ha dicho el Señor así? Bueno, hermano, así ha de ser. Él dice que está con nosotros, yo no lo veo, está con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el final de los tiempos. Bueno, entrando en la lectura de hoy, que tiene otras tres cosas que son mejores, y ya terminamos el capítulo 9,
Después nos queda el 10, que también habla un poco de estos temas. Después pasaremos a los últimos 3 capítulos que tienen más que ver con la vida nuestra, cristiana. Decíamos que a lo mejor estas cosas a nosotros nos eran un poco lejos, ¿no? Que tenemos que ver con el sumo sacerdote, que tenemos que ver con el tabernáculo y toda esa economía que había de los sacrificios, tan compleja. Dios era puntual. El tabernáculo estaba hecho así como le había sido mostrado a Moisés, el aceite de la unción tenía una forma de ser preparado, los panes tenían una forma exacta de ser preparados, era realmente complejo todo el ceremonial judío. Bueno, todo eso no está más. Dice la Escritura que eran sombras de lo que había de venir. Todo preanunciaba la venida del Señor. Pero pasaron 2000 años. Generaciones y generaciones haciendo lo mismo. Y hoy le están diciendo que todo eso no va más, que hay algo que es mejor. Pero para ellos muchas veces intangible. Por eso a veces la gente se aferra tanto a las imágenes, a los templos, porque es algo tangible que lo pueden ver. Bueno, hermano, nosotros estamos llamados a andar por fe y no por vista, por lo tanto no tenemos ninguna imagen de ningún tipo, ninguna estatua. Tenemos la fe y la promesa de la palabra de Dios y eso debería ser suficiente para nosotros. Bueno, después de estas cosas, dice el verso 11 del capítulo 9, vamos avanzando en la lectura, después de hablar todo esto del pasado, le dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ni por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, eterno rescate. Fuimos rescatados. Redimir es comprar por precio. Antiguamente en la plaza de los esclavos, redimir era comprar un esclavo. Se pagaba y se lo sacaba, muchas veces para servicios viles y alguna vez para dejarlo libre. Alguien que lo quería comprar para que esa persona tenga su libertad. Bueno, nosotros fuimos rescatados con la sangre del Señor Jesucristo para tener libertad. Por eso dice, si el Hijo los libertare, van a ser verdaderamente libres. La verdadera libertad está en el Señor. La libertad no es hacer lo que uno quiere. La gente tiene mal entendida la libertad. Es hacer lo que uno quiere. No, es hacer lo que realmente tenemos que hacer y tener la posibilidad de no hacer lo que no tenemos que hacer. Por esa posibilidad las personas que no son del Señor no la tienen. Se llevan puestos por sus deseos, por tantas cosas más. Esa libertad, y dice un razonamiento que es el que vamos a considerar ahora. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas en los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Bueno, le vuelvo a hacer una referencia a todo el ceremonial. Dice, si la sangre de la becerra y de los machos cabríos, todos los animales que se sacrificaban por la culpa, en ofrenda, no hacían otra cosa que cubrir los pecados. Es como que se iba aumentando la deuda con el pasar de los tiempos. Se cubrían los pecados, pero no la conciencia. Esto tenía que ver con lo externo, a través de ese cordero, a través de la sangre de los toros y demás, se hacía limpio los inmundos, podían volver al ceremonial, pero no arreglaba la conciencia, no arreglaba la culpabilidad, arreglaba lo exterior. La persona podía volver otra vez al culto, reconciliarse por haber obedecido con Dios de alguna manera, pero dentro de ellos no pasaba prácticamente nada. Se hace este razonamiento. Si la sangre de estos animales realmente era eficaz para reconciliar al hombre con Dios, cuanto más la sangre del Señor Jesucristo limpiará vuestras conciencias. No es el ritual externo, es lo interno. Hermano, cuando el Señor perdona y quita la culpa también, porque tanto el pecado como la culpa del pecado la llevó Él sobre la cruz. Cuando el Señor nos perdona y nos restaura y nos sana la conciencia, ¿qué significa? Que eso no sigue viniendo una y otra vez. La conciencia es algo que Dios ha puesto en el hombre. Los animales no tienen conciencia del bien y del mal, tienen un instinto que es de Dios, al cual responden, pero los seres humanos tenemos conciencia de lo que está bien y lo que está mal,
Y muchas veces por la conciencia se sufre mucho. Gente que por un tema de conciencia, mala conciencia, ha hecho cosas que le perjudicaron. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Que la sangre de los animales cubría los pecados, pero la sangre del Señor, hermanos, los quitó de una vez y para siempre. Ya no están delante de Dios los pecados, ni los tuyos, ni los míos, ni los que cometiste, ni los que cometés, ni los que vas a cometer. Todo eso que todavía hay algunos que nos faltan, por así decirlo, fue puesto sobre las espaldas del Señor. Y fue limpiado con la sangre del Señor. Vuelve a razonar, si la sangre de los animales era eficaz en ese tiempo, cuánto más la sangre del Señor limpiará vuestras conciencias. De tus pecados, como leímos ya alguna vez, no me acordaré más. Y hermano, cuando Dios ya dice no acordarse más, es bueno que nosotros tampoco. Porque el diablo es el acusador de los hermanos y muchas veces va a venir una y otra vez, pero vos, y a veces somos nosotros mismos que nos cuesta aceptar el perdón de Dios, porque volvemos a decir, bueno, pero yo lo hice de vuelta, y yo lo podría haber evitado, pero lo hice. Y todo ese mal que nos hacemos a nosotros mismos no tiene más sentido, porque cuando Dios perdona y olvida, lo quita, y ya está, hermano. Está en la cruz de Cristo tu pecado, tus problemas, que los tenemos todos. Están allá, están quitados, fueron remitidos. Cuando David pecó con Betsabé, el profeta Natán le dijo de parte de Dios, no morirás. Era digno de muerte, había cometido adulterio con una mujer que no era la suya. Tu pecado te es remitido. ¿A dónde es remitido? Fue remitido a la cruz de Cristo 800 años después. Nosotros diríamos fue reenviado. ¿Vieron cuando recibimos un mail? Lo reenvío, por otro lado, ya no es un tema mío, ya lo reenvié, ya es un tema del otro. Bueno, en esa ocasión fue remitido, fue reenviado a una cruz que todavía no se había levantado entre el cielo y la tierra, cuando David pecó más o menos 750 años antes de la venida de Cristo. Por lo tanto, todo eso que se acumuló, hermano, el día que el Señor murió, esos pecados fueron quitados para siempre, y los tuyos y los míos también. Por eso, tal vez el que tenga problema para perdonarse seas vos, o sea yo. A mí a veces me cuesta, soy bastante culposo, ¿no? Y el diablo a veces se ocupa de eso para seguir agrandando una herida que Dios curó, hermano. Por su llaga es que nosotros fuimos curados. Llevó Él nuestras enfermedades. Es necesario que pongamos la confianza en lo que está escrito. Te repito, no en lo que vos sentís, porque te pasará de pedir perdón y volver a pedir perdón y volver a pedir perdón. No tiene sentido, por más que lo hagamos una y otra vez, tal vez no alivia más que nuestra culpabilidad, que te repito, no tiene sentido. Sería hermoso no hacerlo más. Alguna vez mi hijo mayor, Juan, y no sé qué había hecho de chico, y le dije que sea la última vez. Y bueno, es como quien juega de frontón, ¿no? Tiré la pelota y la pelota volvió, como si Dios me hubiese dicho a mí, bueno, vos también, que sea la última vez. Y ahí realmente me arrepentí en el momento y le dije, bueno, mira, procura no hacer más lo que hiciste, no está bien, te hace mal a vos, le hace mal a los demás. Pero yo no puedo decir, hermano, nunca más. Bueno, esto no lo hagas nunca más. Probablemente lo vuelvas a hacer, Y hermano, todo eso está previsto y está en la cruz de Cristo. Como dice Pablo, ¿vamos a vivir en el pecado por este motivo? No, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Pero hermano, tampoco te lastimes. Ya una vez que pediste perdón, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Y nosotros confiamos en eso. Bueno, ¿cómo sigue el relato? Vamos un poquito adelante, vamos a saltar a alguna parte. Vamos a dar vuelta a la hoja, le ayuda a memoria. Y vamos a ir al versículo 23. Hoy vamos a terminar, Dios mediante, este capítulo 9. Versículo 23. Hago este salto porque se habla del testamento y demás. Necesita mucha explicación. Y normalmente las muchas explicaciones se olvidan, más un juego a la noche cuando todos estamos cansados. Entonces, léelo. Si tenés alguna duda, preguntame. Me llama la atención que nunca nadie me pregunta nada, ¿no? Y como decía mi maestra de 4º grado, o entendieron todo o no entendieron nada.
y se bancaron media hora y menos mal que terminó. Bueno, espero que no. Si alguno tiene alguna duda, pregúnteme. Hay partes que no la leo para que no se complique la explicación. Vamos entonces al versículo, decíamos, 23. Y dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. La obra del Señor, hermano, es única y es irrepetible. Es única y es irrepetible. Pasó una sola vez en la historia de la humanidad, no volverá a pasar. Por eso cuando el pueblo tuvo sed en el desierto, le dijo Dios a Moisés que golpease la roca. Y golpeó la roca y salió agua. Volvió el pueblo a tenerse a desesperarlo a Moisés con su queja, y Dios le había dicho que le habla a la roca. Y Moisés, ya pasado de vuelta, diríamos nosotros, agarró el palo, le pegó un palazo a la roca, salió agua y el pueblo bebió de vuelta, pero esto a Moisés le costó entrar en la tierra de promesa. Dios se disgustó con Moisés porque le tenía que haber hablado a la roca, no le tenía que haber pegado, y esa roca era Cristo, una figura de Cristo, lo dice el Nuevo Testamento, y la roca era Cristo, y Cristo fue golpeado una sola vez, no puede ser golpeado a cada rato, fue una sola vez, la segunda vez le tenía que hablar. Bueno, es una figura de que a veces hacemos las cosas mal, igual tenemos un buen resultado, ¿no? Por eso el tema de los resultados hay que evaluarlo, porque a veces en vez de hablar a la roca le pegamos, pero igual tomamos agua. Bueno, siempre hagámoslo, hermano, como dice el Señor. Dice pegale, dice hablale. Por eso que cada situación en la vida tenemos que volver a consultar. A veces nosotros somos de repetir receta, ¿no? Este remedio me hizo bien, la próxima me lo tomo de vuelta, me lo compro, si puedo, por mí mismo. Y habría que consultar, siempre nos dicen que no nos automediquemos, bueno, todos lo hacemos, todos tenemos nuestra valijita ahí, y si no repetimos la receta, Dios tiene una receta para cada situación. Y si en el pasado se solucionó de esta manera, habría que ver si hoy en el presente se soluciona de la misma manera. Hay que ver si los propósitos de Dios no cambiaron. Volviendo al tema nuestro, dice que lo hizo de una vez para siempre. Hay cosas en la Biblia que no se volverán a repetir. El Mar Rojo se abrió una sola vez para que el pueblo cruce en seco cuando era perseguido por los egipcios. A futuro lo cruzaron en barco. No se va a abrir el Mar Rojo a cada rato. Hubo un Pentecostés, ahí en Hechos capítulo 2. No se va a volver a repetir. Fue la llegada del Espíritu Santo al pueblo de Dios que estaba orando y esperando. No va a haber una y otra vez otro bautismo en el Espíritu, como a veces se sostiene. El Espíritu lo recibimos cuando creemos sinceramente. Listo. Hay cosas que son irrepetibles en la historia del pueblo de Dios. La muerte del Señor Jesús, ese sacrificio, una vez y para siempre. Ya está. El sumo sacerdote tiene que ir todos los años, ¿no? Como tener que ir a renovar el alquiler. Tengo que renovar el alquiler. Bueno, la persona que compra ya no lo renueva nunca más, el alquiler, gracias a Dios. Yo he alquilado de joven, era toda una tortura, ¿no? Me lo van a renovar, cuánto vendrá, cuánto no vendrá, hasta que un día por la gracia de Dios pudimos construir la casa, y bueno, es cierta tranquilidad, no hay que estar yendo cada 2 años a firmar algún papel con expectativa. El sumo sacerdote tenía que ir todos los años, durante 2000 años. En este tiempo, con una sola ofrenda, hizo perfectos a los santificados, en la conciencia y en la vida de todos los días. Hermano, el Señor murió una sola vez. Y esto a nosotros nos tiene que dejar tranquilos, que es suficiente. Esto es suficiente. El Señor es suficiente, una vez y para siempre. Y finalmente les voy a hablar de una mejor esperanza. Verso 27. Dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez
para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Una mejor esperanza tenemos nosotros que el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la esperanza de la vida eterna y demás está muy como velada. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y bueno, yo después lo voy a volver a ver. No está muy claro. Bueno, hermano, acá la promesa de la venida del Señor es muy clara y está repetida en todo el Nuevo Testamento. Y nosotros podemos estar confiados en esta esperanza. La esperanza de la ayuda de todos los días y la esperanza grande de estar con el Señor por siempre. Como está establecido a los hombres que mueran una sola vez, nadie se muere 2 o 3 veces, por eso esta teología de la reencarnación es mentira, ¿no? A veces la gente habla de la reencarnación, no existe la reencarnación en la Biblia, los hombres morimos una sola vez y después de esto nos tendremos que presentar en el juicio a menos que hayamos acudido a la cruz. El que rechaza la cruz se tendrá que presentar en el juicio delante de Dios, donde los hombres serán juzgados según sus obras. Todo está escrito, Juan dice en un libro, hoy diríamos vaya a saber en qué, en una memoria, en qué, pero los pecados de los hombres y mujeres no arrepentidos están delante de Dios. Fueron juzgados según sus obras, y los que no se hallaron en el libro de la vida fueron echados en el lago de fuego y azufre. Entonces, el Señor vino una vez. Hace muchos años venía manejando por la avenida del Tejar, que hoy es Balbín. Bueno, hay una especie de convento, algo muy grande. Un dibujo del Señor, decía, Cristo, ven, te esperamos para reconciliarnos. No, hermanos, ya para la reconciliación el Señor vino hace 2000 años. Cuando el Señor vuelva, primero vuelve a buscar a los suyos y después viene como juez. Ya ahí no hay oportunidad de arrepentimiento. Por eso damos gracias a Dios de haber vivido en este momento, que a la sazón son medio de los últimos, y haber entrado en este tiempo donde el Señor va a aparecer por segunda vez. Tan cierto como que los seres humanos nos morimos una vez. Así como es de concreta la muerte y no tiene apelación, bueno, hermano, de esta manera estate seguro que el Señor va a aparecer por segunda vez. No para reconciliar a nadie, sino para salvar a los que le esperan. ¿Qué iglesia viene a buscar el Señor? Bueno, la iglesia evangélica, no sé. La iglesia católica, no sé. Hay un montón de manifestaciones del cristianismo, son distintas. Acá dice que viene a salvar a los que le esperan. Conoce el Señor a los que son suyos, dice la Biblia. No importa tanto la denominación en que pueda llegar a estar, si bien con algunas tenemos diferencias, no nos juntamos, no trabajamos juntos, pero el Señor tiene un pueblo, hermano. Tiene un pueblo en los lugares que nosotros menos nos podamos imaginar. Dios tiene un pueblo que le espera, más allá de la denominación en la que esté, conoce al Señor, le espera. He escuchado cantar el himno 73 en una tribu indígena muy lejos de acá. Estaban cantando el himno 73. Obviamente coincidió, la música era la misma. Me gozo en Jesús, que su trono de luz dejó por comprar mi salud en la cruz. Eran aborígenes, pero son hermanos nuestros. Yo hace poco les decía, en Bolivia había otra cultura. Son nuestros hermanos, cantan las mismas canciones, tienen la misma esperanza. Hay chinos que hoy esperan al Señor. En todas partes del mundo hay cristianos que esperan al Señor. En Medio Oriente, siendo un lugar tan difícil, hay cristianos que están esperando al Señor con más expectativa que nosotros, porque están siendo muertos cada día. El otro día salió un video en YouTube de cómo enterraban vivos a una cantidad de cristianos que eran más o menos 8, se había hecho un pozo, estaban parados y ya empezaban a tirar tierra sobre ellos. Así que ellos esperan al Señor más que nosotros todavía, para que los libre de todo aquello. Su esperanza es el Señor. La esperanza de los esclavos del primer siglo era el Señor. ¿Qué esperanza tenían ellos si eran esclavos? Pablo dice, si alguno es esclavo, bueno, procura ser libre, pero no siempre era posible, costaba mucha plata. ¿Y cuál era su esperanza? La venida del Señor, donde ya no va a haber esclavo, libre, nada más. El Señor, hermano, viene a buscar a los que le esperan. Por eso no es garantía congregarse en la iglesia evangélica. En todas las iglesias evangélicas hay personas que no están renacidas por el Espíritu Santo, no son aquellos que le esperan con devoción
y muchas iglesias van a quedar con gente el día que venga el Señor, lamentablemente, porque el Señor viene a buscar a los que le esperan, no viene a buscar a los hermanos libres en particular, no viene a buscar a los evangélicos en particular. Siempre decíamos que la apostasía venía de ciertos sectores del cristianismo. Hoy hay una apostasía evangélica terrible en muchas partes del mundo. El evangelio es religión y hombres que llevaron sus países a la guerra dicen ser evangélicos. Homicidas dicen ser evangélicos. Bueno, serán aquellos del cuales el Señor diga alguna vez no los conozco. Viven en países protestantes, un país como Estados Unidos, que ha sido receptor del evangelio. El evangelio sale de Inglaterra para ellos. Cuando se colonizan las primeras tierras, se lleva el evangelio. Bueno, ellos tuvieron que modificar su constitución, porque nuestra constitución establece, Argentina, que el presidente sea católico, apostólico y romano. En Estados Unidos la constitución establece que el presidente sea protestante. Para que pueda asumir John Kennedy, allá por el año 60 y pico, que era católico romano, hubo que modificar la Constitución, porque él no era evangélico. Todos los demás son evangélicos. Quien gobierna hoy aquellos estados también es evangélico. Las personas que gobiernan Inglaterra también son evangélicas. Bueno, hermano, todo eso no es garantía de nada, sino ser de los que le esperan, de los que confiamos en sus promesas, de aquellos que tenemos la esperanza más allá de esta tierra. Hermanos, si en esta vida esperamos solamente las cosas de esta vida, dice Pablo, somos los más dignos de conmiseración. No podemos los creyentes encontrar justicia en este mundo. A veces queremos justicia acá. Hermano, la justicia duradera está con el Señor. A veces queremos ya el bienestar y todas las cosas acá. Las promesas son para después. Gracias a Dios por la situación que tenemos. Te vuelvo a repetir ahí, hermanos, en este momento padeciendo la persecución y la muerte. Todos los días se matan cristianos en países cerrados al evangelio. Cuando se los descubre, se los mata directamente. Así que, bueno, hay una sangre mucho más importante que la sangre de los animales que cubría, es como ir acumulando deuda. Llegó la sangre que quita, que pone el contador en cero, donde Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado delante de Él. Quita la culpa, arregla la conciencia, esto es muy importante. No sufras, porque cuando la culpa es de Dios tiene nombre y apellido. Cuando la culpa es vaga, esa sensación de culpa normalmente no es de Dios, es diabólica, te hace sentir mal, aprovecha la cierta culposidad, alguno más que otro, nos quita la paz con Dios. Hermanos, si Dios perdona, perdona, ya está. ¿Cuántas veces? Una vez para siempre. ¿Qué es lo que hacemos después? Y cuando fallamos al Señor, le rogamos que su misericordia no falte de nosotros, que realmente nos dé la gracia de poder vencer la próxima vez, pero posiblemente no podamos decirle, Señor, nunca más. Vuelvo a decir, son palabras que si bien están en las canciones y las cantamos con una expresión de deseo, seguramente la tiene que la escribió, no ocurre en la vida real. Volveremos a fallar, volveremos con el mismo problema una y otra vez. Bueno, hermanos, ya todo eso está considerado y está en la cruz de Jesús, el cual aparecerá por segunda vez, tan cierto como que las personas nos morimos y no reencarnamos una sola vez. Así el Señor aparecerá por segunda vez. Lo estamos esperando. El día y la hora no lo sabe nadie, pero el que ha de venir vendrá, dice la palabra de Dios. Así que sin tardare, espéralo, porque el que ha de venir vendrá. Gracias a Dios, hermano, por sus promesas, que te repito, tienen que ver con el cielo. Si estás esperando la dicha en este mundo crucificó al Señor, rechazó a sus siervos, los apedreó, los mató, persigue a los cristianos. Es difícil encontrar justicia en este mundo. Él es nuestra justicia y esperamos en Él. Señor nos bendiga. Si pueden ir leyendo el capítulo 10, terminarán algunas de estas expresiones que nos suenan un poquito raros de animales. Yo sé que nos cuesta un poquito, pero están en el libro, que es parte del libro de Dios, y es bueno que lo conozcamos. Por eso elegimos Hebreos. Muchas cosas que no tienen que ver con nosotros, es verdad, pero son una figura de aquello que nosotros hoy disfrutamos.